Y después llegan estas dos cartas, la fuerza y el ermitaño, para recordarnos que la verdadera victoria no siempre se gana con el control externo, sino con la paciencia, la ternura, el valor y la fuerza interna. Y así es como entramos a esta carta, la carta de la fuerza, la que nos muestra que domar nuestros instintos no significa suprimirlos, sino canalizarlos con sabiduría. Siempre que la veas, recuerda, ¿estás domándote, estás controlándote o estás siendo víctima de esos impulsos? Ten uso de la razón sobre el instinto. La imagen que ves aquí es una mujer calmada sosteniendo la boca de un león como símbolo de fuerza, poder y dominio. Tiene un infinito sobre la cabeza. El león habla sobre esos instintos, sobre esa pasión, sobre esa fuerza bruta, sobre esa parte animal que tenemos. Y ella habla del autocontrol, de la suavidad, del equilibrio. El infinito es esa energía eterna, ese dominio consciente. Lo blanco siempre será la pureza, siempre será también la espiritualidad. Hoy te pregunto, ¿qué sientes cuando ves esta carta? ¿Ves fuerza? ¿Ves calma? ¿Ves lucha? ¿Ves poder? ¿Ves control? ¿Qué te transmite a ti? Su simbolismo profundo. El número 8 habla sobre el equilibrio, sobre el dominio de la energía, sobre el karma. Su arquetipo es la valentía, la sabiduría, la energía que se transforma. En la astrología nos habla del Leo, por su coraje, por su liderazgo, por su corazón, por su creatividad, y el elemento siempre será el fuego, el que se canaliza desde la compasión y la paciencia. Psicológicamente representa la paciencia, el autocontrol, la confianza en uno mismo y la conexión con la fuerza interna. Su significado para las lecturas, si viniera en luz, nos hablaría de autocontrol, de perseverancia, de fuerza, de valentía, de esa capacidad de enfrentar cualquier reto o desafío que se nos presente, ya sea interno o externo. Nos habla como de tener también como esta energía o esta influencia positiva en los demás. Pero si esta carta viniera en sombra, nos hablaría de una persona impulsiva, de alguien impaciente, de agresividad, de creer que somos más fuertes de lo que realmente somos, o de enfrentar ciertas situaciones desde la inmadurez, la impulsividad. Si hiciéramos una pregunta de amor, por ejemplo, nos diría que controlemos nuestros impulsos y nuestras emociones, que seamos pacientes, que lo que vale la pena crece con amor y confianza. Pero si esta carta saliera en un tema laboral, nos diría: confía en tu fuerza, en tu pasión, persigue esa pasión, no te controles a ti mismo, habla con sabiduría, pero comunícate. No te guardes para ti, sino que más bien expándete, déjate ver por los demás. Como esta parte como de transformación o evolución personal, lo que nos diría es que hay que aprender a transformar la energía de fortaleza en resiliencia. Hay que aprender a domar nuestros impulsos y a tener uso de la razón sobre el instinto. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cierres los ojos un momento y te visualices en alguna situación reciente donde perdiste la calma, donde fuiste impulsivo, donde actuaste sin pensar. Y hoy pregúntate, ¿cómo puedes usar tu fuerza sin perder la calma? ¿Cómo dentro de esta situación pudiste haberlo hecho mejor? ¿Dónde está tu inteligencia emocional y cómo puedes aplicarla para futuras ocasiones? No te culpes, no tengas un juicio contra ti. Simplemente respira, déjalo ir, pero toma la lección, porque esta carta te viene a dar una lección de fortaleza y de poder. El poder está en la quietud, no en el impulso. Hoy la fuerza te recuerda que el poder más grande no es esa violencia, sino la compasión y el autocontrol. Cada vez que aparezca en una lectura, pregúntate: ¿cómo puedo domar mis instintos y transformarlos en sabiduría y no en impulso? Ahora bien, ya que conocimos la fuerza,
Conozcamos al ermitaño, esta carta llena de sabiduría. Entendamos que el aislamiento, el voltearnos a ver y el regresar a nosotros, muchas veces es la clave para encontrar nuestro camino. El ermitaño nos enseña a mirar hacia adentro, a volver a nosotros mismos, encontrar esa luz en nuestro interior y encontrar también esa búsqueda de nuestra verdad. Nos enseña a ser pacientes y a ver las cosas desde otro punto de vista. Lo que vemos aquí es este anciano con esta túnica gris. De hecho, la carta en sí misma es una carta como de colores opacos. Él sostiene un farol con el que ilumina su camino y un bastón en la otra mano con el que se sostiene. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esta carta? El farol nos habla de esa luz interior, de eso que estamos descubriendo, de esa guía espiritual. El bastón es el apoyo, la estabilidad, la sabiduría. El color gris nos habla de neutralidad, de desapego. Y las montañas que están atrás son todos esos desafíos, esos aprendizajes, esos movimientos lentos, pero seguros. Es una carta que habla de paciencia, de regresar a ti. Hoy te pregunto, ¿sientes que esta luz te está guiando o todavía necesitas encontrar algo dentro de ti para descubrir tu propia verdad? En cuanto a su simbolismo profundo, hablemos de numerología. El número 9 es ese momento, ese casi el fin de un ciclo, donde te detienes, haces introspección y te preparas para lo que viene. Su arquetipo es el sabio, es el guía, es el maestro, es el buscador. En la astrología sería Virgo por la reflexión, el análisis y ese contacto contigo mismo, y su elemento la tierra, por lo práctico y reflexivo que es. Psicológicamente representa la paciencia, la autoconciencia, la búsqueda de la verdad. Si esta carta viene en luz en una lectura, siempre nos va a hablar de reflexión, de guía, de sabiduría, de la búsqueda de un propósito, nos va a hablar de estudios, nos va a hablar tal vez de un retiro temporal, pero un retiro que nosotros mismos hemos elegido, de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Pero si esa carta viene en sombra, nos puede hablar de soledad excesiva, de aislamiento, de miedo a relacionarse, de estancamiento, de personas que analizan demasiado, de desconexión entre el mundo y nosotros mismos. Te voy a dar ejemplos prácticos. Por ejemplo, en una lectura de amor, nos habla de un tiempo de pausa, de decidir o no un compromiso. En el trabajo puede ser momento de estudiar, de prepararte, de pensar antes de actuar o de alguna manera de capacitarte para algo nuevo o de aprender algo nuevo, de escuchar consejos o ser sabio y prudente con tu actuar. En la evolución personal, puedo hablar de un momento de autoexploración, de autoconocimiento, de meditación, de planificación, de calma, de soledad o aislamiento, pero como te digo, siempre elegido, siempre canalizado para encontrarnos a nosotros mismos y encontrar nuestra mejor versión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es más como un ritual de introspección. Te voy a pedir que hoy duermas con esta carta. Y antes de dormir, te cuestiones, ¿qué necesito descubrir sobre mí en este momento? Cierra los ojos, déjate llevar. Y en la mañana, lo primero que venga a tu mente, escríbelo. No te juzgues, simplemente intenta reflexionar sobre esta sabiduría interna y sobre cómo la respuesta en tus sueños o en tu energía puede iluminar tu camino actual. El ermitaño te recuerda que la verdadera luz no viene de afuera, sino de tu propia búsqueda interior. Todo lo que necesitas está dentro de ti, pero a veces no nos damos el tiempo, el espacio, el silencio para encontrarnos y para conectar con ese propósito. Cada vez que esta carta aparezca para ti, cuestiónate, ¿qué necesito mirar adentro para avanzar más alineado a mi propósito, con más pasión, con más claridad
hacia mis metas. Ya conocimos la fuerza, ya conocimos el ermitaño y estamos a punto de llegar a la mitad de estos 22 arcanos mayores. Sigue la rueda de la fortuna, una carta que nos va a obligar a cambiar, a movernos y entender que en esta vida nada es inamovible.